Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Compartir la enorme riqueza que tiene la vida, las tareas que implican aprovecharla mejor, darle un sentido en nuestra vida y en la vida de todos los que están alrededor nuestro, ya que siempre alguien que desarrolla una mayor capacidad ayuda a más a que la desarrollen también. Muy bien, si alguien tiene esta mañana alguna pregunta o alguna experiencia a compartir, adelante, por favor. A mí me gustaría hacer una pregunta muy honorable Sachiela. ¿Cómo no? Con Sí, gusto, sí. me gustaría... No hay censura, no hay problema. Qué bueno. Vamos a ver. En la Biblia salió que curaba a los demonios el Cristo, ¿no? Y yo Ujú. lo que quería saber es qué significado exactamente tiene eso, porque en una ocasión le escuché al maestro Marcelli que cuando alguien quitaba el mal tenía que ponerlo en otro sitio. Y entonces a mí me gustaría saber qué tipo de trabajo se hace ahí cuando alguien cura a otra persona. A ver, se requieren varias cosas que se den. En primer lugar, el demonio es nuestra capacidad natural destructiva, acentuada y remarcada, que se estimula, que provoca resentimiento, venganza, traición, mentira. Todos tenemos algunas impresiones de eso en nuestra vida. Algo que nos ha amenazado, nos ha lastimado, nos ha hecho daño. Por eso se le llama traumas, porque son golpes que quedan con registro. ¿Mm? Ese registro, para que se desbloquee, para que ya no esté tal como fue en ese momento, en ese pasado, que es lo que registra el inconsciente y el subconsciente, las experiencias del pasado, debe ser canalizado. Usted, por ejemplo, es experta o ha trabajado mucho el masaje, ¿sí? Y hay varias técnicas. Una es que se canse la contractura apretándola, ¿sí? Diciendo, ya basta de eso. Y suelta el sistema. Otra es canalizándola, ¿sí? Moviéndola del lugar. Otras son a nivel de desplazamiento energético, ¿sí? Y luego hasta tú te tienes, porque te cargas con eso. Entonces, depende la situación. Depende si el registro es físico. El que más complicado es el emocional, porque es un medio plástico que guarda formas, emociones. Aunque hayan pasado muchos años o hasta encarnaciones, ahí traemos esas sombras que no nos dan aprendizaje hasta que aprendemos a transformarlas. El trabajo de sanación espiritual, los verdaderos sanadores espirituales, que van por el mundo colaborando para los que están atorados en sus propios sufrimientos, en sus propias enfermedades, en sus propios conflictos, confusiones. Hay niveles de disfuncionalidad. Primero siempre tienen el recurso de que hay una fuente inagotable de posibilidades al que pueden recurrir.
Le llaman Alá, le llaman Dios, le llaman el Espíritu Universal, el Ser Universal, etcétera, etcétera. O Meteotl, aquí en las regiones de los mexicas. Esa fuente, que uno lo ha aprendido a reconocer, puede proyectarlo. Y el orden que llevas tú, que reconoce tu conciencia, restablece el orden y funcionalidad en el otro. No debe haber intereses económicos, ni emocionales, ni de otro tipo para la sanación. Es transductor, es una fluidos. Pero el verbo de quien ha realizado algo es fuerte, es el apoyo, es la semilla, es la forma que se transmite. Pero claro, no se puede realizar si la persona no tiene fe. En el mismo evangelio aparece que Jesús no pudo sanar a algunos porque no tenían fe en él. Entonces vuelve el punto de conexión, la conciencia del maestro, de la referencia de lo que realmente busco que suceda. No es que me convenga, no, que realmente solicito con humildad recibir. El terapeuta con humildad o el maestro lo hace y con misericordia de lo alto sucede. Por eso digo que son varias cosas que se tienen que hacer. Hay riesgos fuertes cuando hay tentación o apego al poder. La persona que el maestro ese, que no era buen maestro, se mete en un conflicto, se le puede rebotar la enfermedad. Y a la otra persona se le puede acentuar el conflicto. No es cualquier cosa la sanación espiritual a la que usted me está solicitando. Hay sanación vía la química, vía lo orgánico, inorgánico, fisiológicamente, ¿sí? Pero, como decía el maestro Paracelso, el más del 90% de todas las enfermedades vienen del alma de la persona, de una falta de comunicación con todo el sistema del individuo, con registros que impiden el fluir. Y eso dependiendo del plan. Por ejemplo, aferrarse a una creencia falsa es una forma de no dejar fluir, mentalmente hablando. Aferrarse a una emoción, es que me hizo esto hace 40 años y me sigue doliendo. Usted está aferrado, está pegado a eso. La vía que marcó el Buda era el desapego. Es la vía iniciática. No es la vía de que te aplaudan mucho y que seas lo máximo ante la gente. No. Que comprendas tu propio trabajo, que hay mucho que seguir trabajando con humildad, buscando los recursos en ti y en donde estén para encontrar lo que le dé más sentido a tu vida, desde el ángulo fisiológico, desde el ángulo energético, magnético, desde el ángulo mental y el ángulo espiritual. Todo tiene que ir concordando, tal como lo marca este emblema, de una armonía, un balance entre la materia y la emoción. Es la parte horizontal. Te puedes quedar ahí horizontalizado. No levanta nada. No produce nada. Se queda ahí grabado, horizontal, la tierra y el agua. O un sentido vertical. Estás dispuesto
a transformarte a ti mismo con la sabiduría legada desde lo alto, desde la fuente. Los verdaderos sabios siguen la sabiduría de la vida, no la inventan. No es cierto que podemos cambiar la sabiduría. Las fórmulas de la vida son como son. Pero el que las usa correctamente, tanto en su técnica como en su disposición, como en su actitud, como todo, entonces hay sabiduría, hay vida, hay más vida. Pero es la unión en balance de estos 4 elementos que requieren que alguien tenga conciencia, no solo fisiológica, que los doctores muchos la tienen, otros andan despistados, pero hay unos que sí lo tienen, de la magnética. Las personas que se han sanado a sí mismos emocionalmente o que han estudiado, pero han hecho un trabajo. Yo les digo siempre que vayan con un terapeuta, en vez de que les haga muchas preguntas, ustedes le tienen que hacer unas preguntas de qué le ha servido todo lo que ha estudiado, qué ha podido cambiar de su vida. Y en el tono en que te conteste, porque lo vas a agarrar desprevenido, porque ellos quieren preguntar todo, tú eres un súbdito de ellos, ¿no? Quiero saber a quién le tengo confianza, a ver si ha hecho algo que valga la pena. Es que se sabe todas las recetas de cocina, pero nunca ha entrado a una cocina ni sabe agarrar una cuchara. Pues, entonces, ¿a quién estás confiando, no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuánta gente da buenos consejos y nunca ha hecho lo que dice? ¿Cuánta gente dice, te voy a ayudar a que hagas dinero y nunca lo ha hecho? ¿Cuánta gente te da cursos de matrimonio cuando llevas 7, 8 fracasos? Eso ya no es de los demás. Ya es una incompetencia personal a llevar una relación de pareja, pero dan muy buenos cursos, ¿verdad? Entonces, el tema de la sanación espiritual es un tema que lleva muchos factores vivos, reales, espirituales, mentales, emocionales, de quien ha hecho un trabajo en su propio laboratorio, con sus propias serpientes, la serpiente del impulso de luz y el impulso de oscuridad. Siempre tenemos de las dos. Yo les he dicho que no solo en el cuerpo, en los pequeños huevecitos que nos van a comer, que llevamos la muerte en la sangre misma, sino en el alma, cuando dejamos fomentar la corrupción, la deshonestidad, la mentira, la ambición, la soberbia. En otros se me pega a mí, ¿sí? Dime con quién andas y te diré por dónde andas, ¿no? Entonces, sí, la sanación espiritual es una forma. Ahora, como le dije, a nivel de masajes, hay veces que tocando y que te permitan sacar esa congestión que incomunica tu propio sistema. Así como en el masaje físico, hay masajes emocionales, mentales, espirituales, que fluya. Pero dentro de eso hay que ver qué es lo más importante. A veces la confrontación al problema directo es una forma. La otra es encontrando una vía y un proceso de canalización de aquello. Y otra definitivamente es interviniendo en el campo. Por ejemplo, el maestro que inició todo el tema del, ¿cómo se llama ese sistema chino de masaje? Japonés, perdón, ¿eh? No, ¿Shiatsu? ¿eh? ¿Shiatsu, maestro? No, Shiatsu no, el que se cobra caro y se hacen milagros. Sí. ¿Cómo se llama? El Reiki.
Ah, Primer condición que le ponía a todos sus discípulos que no se podía cobrar, que era un servicio a la vida. Y él todo lo hacía en forma circular. Muy pocas veces hay que intervenir directo, pero sí hay veces que se necesita, si el paciente está, hay que intervenir directo. Él usaba la forma circular. ¿Por qué? Porque en el círculo se encuentra las defensas. ¿Sí? Y el ataque es lineal. Son las fuerzas de polaridad positiva, negativa. El terapeuta tiene que ver dónde está más cargado el paciente para balancearlo con la otra polaridad, igual que en la acupuntura y en otros, a nivel energético. O en la misma homeopatía, donde se te apoyas en lo contrario. ¿Sí? O sea, pero usando el mismo veneno que te enfermó. Porque en otro plano pues, cambia de polaridad. En fin, hay toda una ciencia con eso, con sus riesgos naturales. La gente que busca poder a través de eso normalmente acaba muy mal y metida en muchos líos. Es una forma de servicio a la vida incondicional. Nuestros maestres desde el principio nos plantearon, la vía es el servicio impersonal y desinteresado, el idealismo, el altruismo, pero no dejes de observarte a ti mismo, porque vas a transmitir eso. Lleva una autodisciplina. Transforma tu propio mundo para colaborar para la transformación del mundo. Ese es el gran proyecto, el que nos proponen los maestres. No solo una doctrina de la que nos podamos colgar, sino un propósito, una disciplina, un trabajo permanente sobre nosotros mismos. En algún lugar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, hay siempre bloqueos, hay aspectos que no dejan fluir. Cualquier trauma, cualquier golpe en cualquiera de los cuerpos, físico, emocional o mental o espiritual, quedan registrados e impiden la conexión profunda. La circulación y la interacción del todo con el todo. Entonces, pues siempre el estímulo al discípulo es que sea discípulo. ¿De qué? De una línea de sanación de su cuerpo, de su alma, de su mente, de su espíritu, para, si eso presenta la ocasión, pueda colaborar con otros a hacer el mismo trabajo. Pero conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, conocerás los recursos, las facetas, y se usan muchas cosas, pero más está en el fondo del alma de quien ayuda a curar y en el alma profunda y disposición o fe del que quiere ser curado, sanado. Casi se usa la palabra sanación a las terapias de carácter emocional, mental y espiritual, y a lo físico se le llama curación. ¿Sí? Pero en fin, lo importante es comunicarnos. Hay mucho trabajo en cada uno de nosotros. Porque si una persona no cambia sus hábitos, sus vicios, es muy difícil que avance. Posiblemente algunos de los que ayudó a curar Jesús al poco tiempo andaban igual. No habían transformado su alma. Seguían con los mismos hábitos, vicios, en vez de con la disciplina y el trabajo virtuoso. O sea, el trabajo de elevación de la conciencia. Es lo que puedo comentar. Pero sí hay muchas cosas, nomás que llevan sus riesgos. No crean que es gratuito esto. El que se mete a un laboratorio y no le sabe, normalmente acaba explotando el laboratorio. No puedes mezclar cosas que no se llevan.
Y una cosa que no se lleva con la iniciación es la ambición, la soberbia, la mentira, el apego y la política. No, 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 no. La política es yo te voy a controlar y yo te voy a dar. No, empieza por ti mismo. Y si hay una oportunidad, colabora con otro. Tu mismo trabajo es una invitación a que otros te busquen, te pregunten. Pero tú sigue haciendo su trabajo porque es la fuente de tu sanación propia. Decía el maestro Lao Tse, nadie puede cambiar al mundo si no ha cambiado su propio mundo, con toda la razón y sabiduría del gran maestro. Bien, Maya, buenos días. Hola, estoy aquí con mi Abby. Ah, con tu abuelita, qué bien. Buenos días, Sí, es día de maestro. vacaciones. Ya. Y mi pregunta es, ¿por qué a los niños les gustan los juguetes? Prefieren jugar. Ah, porque no te puedes explicar muchas cosas, pero jugando sientes que estás con ellos. Por eso a los niños también les gusta que los papás jueguen, ¿verdad? Porque a veces cosas que no entiendes todavía porque estás aprendiendo, entonces te pones a jugar con ellas a ver si así puedes aprender más cosas. Es una forma de aprender el jugar. Hay que buscar juegos que sean, que se dice de aprendizaje, que te dejen algo, no nada más jugar y perder el tiempo. Hay juegos que ganamos amistad, que ganamos, que nos reímos, que no importa ganar, sino competir y que nos la pasemos bien, sin trampillas, sin nada, sin burlas. Entonces, es bueno que jueguen, pero juegos buenos, porque a veces ponen a hacer jugar cosas que no son tan buenas y se le llama travesuras o maldades, ¿verdad? También los papás a veces andan jugando a las maldades y luego les va mal. O nada más los niños les va mal. Cuando tú le deseas mal a otro, aprovechándote del otro, normalmente te va mal a ti. Entonces, tanto los niños como los papás tenemos que aprender a jugar juegos buenos, sanos y que todos aprendamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Ok. Te mando un Bueno, abrazote. gracias. A ti, Maya, por Sí, estar y atenta. buenos días. Buenos días, su señoría. Ándele. Juegos, pero buenos. Adiós. Que pasen buen Bye. día. Y a los Que papás igual. Papá, pasen estás todos jugando un un buen juego día. que no es bueno. O a la mamá o a la abuelita. Vamos a jugar cosas buenas. Vamos a hacer galletas, vamos a hacer cosas buenas, vamos a divertirnos, vamos a reírnos, vamos a saltar. ¿Sí? Vamos a ver si podemos saltar y el bebé leche, que podemos hacerlo en la Sí. calle, lo rayamos y ahí estamos brinque y brinque. Son cosas buenas porque te desarrollan tu capacidad de coordinación, la cuerda es buena porque te da cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, jugar a que quién se come más huevos o más salchichas o más... Eso no hace bueno porque luego acabas mal, ¿verdad? Hay juegos muy sanos y juegos que no son muy sanos. Todos los niños y los papás tenemos que aprender a jugar de los dos. Y evitar uno porque nos vamos a hacer daño y hacemos daño a otros. ¿Ok? ¿Alguien más esta mañanita? Ok, gracias. Adiós a todos. Adiós, Que pasen buen Maya. día. Ándele. Adiós. Pero esto es para que tú lo cambies en tu vida, Maya? Lo que yo te digo. No Sí. nada más para que lo guardes en tu cabecita, no, que lo hagas, que lo juegues con tu cuerpo, con tu cariño, con tu alma, con tus emociones, todo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más desea Ok. compartir?
¿Por qué los niños? ¿Cómo se llama para niña? Pues sí, está hablando desde el mundo de niños, pero los papás también somos también a veces, hacemos juegos peligrosos, ¿o no? Sí. En la iniciación hay juegos muy peligrosos. La sanación puede ser peligrosa. Te vas a querer dominar, imponer, ¡ja! Y viene el rebote. Cuando menos lo esperas. Bueno, algo más esta mañanita. En realidad, la palabra juego como que trata de descalificar algunas cosas, cuando en realidad en la vida es un juego de fuerzas, es un juego de polaridades, es un juego del cielo, la tierra, es un juego de la oscuridad y la luz, en el sentido de la interacción de factores, de la interacción de variables. También la vida juega con nosotros. Papá Dios nos pone en la ruleta y a ver qué bolita cae en dónde. Bien, ¿algo más? Vamos a ver en qué apartado de la vida cae el día de hoy. Está jugando Papá Dios con nosotros. Las fuerzas cósmicas hacen su juego, ¿no? Las oscuras y las luminosas y las... de todo hay. Hay interacción de frecuencias, un juego de frecuencias. ¿Se puede hacer otra pregunta? Sí, cómo no, adelante. ¿Quién es? Gloria. Ah, Gloria, sí, Gloria. adelante. Yo quería saber qué papel juega el miedo en la vida de las personas, es decir, ¿por qué tenemos tanto miedo a que nos pase algo, que nos podamos morir o que nos podamos tener un accidente? ¿O por qué vivimos tan aterrorizados? ¿Qué nivel ocupa el miedo en nuestra vida? El miedo lo provoca el instinto de conservación. No quiere morir, no quiere sufrir. Pero si hay aprendizajes, ya es otro nivel de trabajo sobre el mismo tema. Tenemos que aprender a aprender y a desaprender. ¿Cómo le vamos a tener miedo a la vida que nos ha creado a nosotros? Y nos ha dado la salud y nos mantiene con alimento, con oxígeno, con todo. Es una ilusión, en realidad, que la vida te quiere hacer daño. ¿Qué? Un gato. Ah, sí, les gusta la onda de la ceremonia, los gatitos. Sí. Nada más a esta hora bien. Sí. Sí. Ah. La vibra, les gusta. Ah. Si empieza a hablar fuerte, se va. Bien, aquí tenemos un gatito que nos visita en las mañanas aquí por la ventana a la hora de la ceremonia. Son muy sensitivos. Entonces, el miedo es un recurso del inconsciente, del instinto, para que no suceda algo que no quiere que suceda. Pero no quiere decir que está sucediendo. El miedo, el siguiente paso es el respeto. No meterte en líos, para no tener los líos, ni contigo ni con los demás. Es respetar. Reconocer que tiene una función en la vida. Eso es el respeto. Respeto no es alejamiento, es consideración del por qué y para qué estás ahí tú. Del respeto es la reverencia que tú y yo tenemos un interno común, una fuente espiritual común. Y entonces te reverencio. Así como te encuentro a ti, me encuentro a mí, y así como me encuentro a mí, te reconozco a ti. Es la reverencia. No es el reverendo que se echa rollos, no. Es la reverencia ante la fuente
de la vida, el reconocimiento de que tenemos la misma fuente. Y así, en la misma orden hay todo un replanteamiento de los tratamientos. Pero antes de entrar al sendero es el miedo a la vida, el miedo a mí mismo, el miedo a los demás. Y con el tiempo debo aprender a respetar, a valorar el significado y propósito de cada cosa que me sucede en la vida. Ese es el siguiente paso, el paso del miedo al respeto. Es lo que podría comentar. Y no es lo mismo, tenerle miedo o tener el respeto. Ahora muchas veces llegan las corrientes porque yo mismo las estoy atrayendo. Resulta que yo soy el que tengo que cambiar para que eso cambie. El miedo siempre es un factor de atracción, magnéticamente hablando, de calamidades. No ayuda. Si tú respetas a otros o buscas que se respete los límites de interacción o de esto, entonces las cosas van tomando otro cauce. Si tú tienes miedo a alguien y vas con él, esa persona te va a agredir. Más fácil. ¿Sí? Mire, tranquilamente, estas son las cosas. Esto hay que tomar en consideración con mucho respeto. Si usted piensa diferente, lo respeto, pero yo quisiera informarle de esto. Sin miedo y sin pretensión de dominio ni manipulación, porque el instinto lo capta, todas las cosas se van arreglando. Esas. Y luego vienen otros conflictos. Porque el aprendizaje no se termina. Del juego de la luz y la sombra. Te quitas de unos gentes malas y al rato vuelven a salir las sombras y todo en ti o en los demás. Es el juego de la vida. Hay que respetarla y no meterte en donde no debes y ya. ¿Sí? Bueno, adelante. Decíamos que, a ver, en el aspecto de la polaridad universal, lo que te aferras te lo van a quitar. Y lo que le tienes miedo te lo van a embarrar, te va a perseguir. Mi prestigio, mi fama, mi imagen, etc. Es una ley de polaridad, no hay que alguien te desea mal, simplemente tú atraes las calamidades. Si alguien tiene miedo de que lo roben en la calle, lo más seguro es que lo vayan a robar. Él atrae el ladrón. Porque los ladrones buscan gente con miedo. Quiere decir que esconden algo. Quiere decir que son más fáciles de dominar. Así como las bestias de garra buscan siempre los animales más enfermos, distraídos o miedosos, porque van a reaccionar no correctamente. Son más débiles. El miedo no te hace fuerte, te hace débil. El respeto y ponerte a trabajar te hace fuerte, pero el miedo no. Atrae peores calamidades. Algo más ya para terminar esta mañanita de arranque, que al final va a ser un día diferente a todos los que hemos vivido y tendrá sus aprendizajes. Buen día, maestro. Buen día, ¿cómo le va? Bien, maestro. Yo quiero preguntarle por qué es importante cerrar círculos en una responsabilidad, en una situación emocional, en un trabajo, en un compromiso. Porque no puedes pasar a lo demás si tienes pendientes.
Los pendientes pueden ser por evasión, consciente o inconsciente. Pero hay diferentes formas de cerrar, aunque siempre les he dicho que la verdadera forma es con agradecimiento. La única forma que te permite cerrar círculos o ciclos en la espiral de la vida es el agradecimiento. Aprovechar la experiencia, el aprendizaje. Si no, ¿cuál será tu apoyo? Un área no aprendida, pues la tendrás que la materia repetir, es natural. Y bien cerrada, bien aprovechada, bien aprendida, sí, entonces te vendrán otras lecciones. Aunque haya habido sufrimiento y dolor, se agradece por lo que se aprende. Lo que haya pasado fue para aprender algo. A no hacerlo o hacerlo. Porque se aprende de las dos cosas. A hacer algo y a no repetir lo que veo en otros o lo que yo hice. Y para cerrar se necesita agradecimiento y disposición de reparar los daños en caso de que sean, o si no, simplemente te vas, te agradeces. Yo en lo personal les comento y les comparto sin poner nada. Yo siempre no busqué a seguir a un hombre, seguir una línea. Cada vez me doy más cuenta que es lo que he venido buscando. Por eso yo no he cerrado ningún ciclo de ese trabajo iniciático. Di lo mejor que pude cuando lo estaba ahí y ya, con agradecimiento. No les pedí mucho. Traté de dar lo más, en todos los sentidos. Mis hechos fueron mi agradecimiento. Pero llegó un momento donde era o la línea que venía trabajando desde hace ya 47 años, la línea a la luz, o quedarme atrapado en los apegos de lo que era mío y lo que yo había hecho. No, fue simplemente, ya no es mi lugar. Para seguir la línea que he venido buscando, la línea que me transmitió el hermano mayor, el maestro Estrada. Yo no he cerrado ciclo en ese sentido. Fui siempre agradecido y generoso en la mejor disposición de todo lo que tenía a ese proyecto. Pero cuando ese proyecto va para otro lado, ya no tengo que seguirlos, porque es un lado contrario a la línea que hace mucho tiempo yo empecé y que he tratado de ser coherente hasta donde he podido. Mi persona no es el ejemplo. Les invito a que reflexionen en las características de la línea, del compromiso que involucra, como yo también en su momento me hice mis compromisos, que los he hecho bien o mal, yo no sé, pero por lo menos sí he tratado de seguirlos con esos compromisos. Entonces hay tipos de ciclos a tipos de ciclos. Si te sientes apegado, pues tienes que cerrar el apego. Resentimientos, tienes que cerrarlos. Pero si es seguir la línea, pues síguele. Yo les digo que esta línea trasciende la muerte, trasciende los nacimientos. Es permanente. Es la que nos invitó el hermano mayor a un día descubrir si seguíamos su ejemplo, pero no era el ejemplo solo, sino la línea que representaba ese ejemplo. Seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea. En fin, que pasen muy buenos días, que aprovechen este día que tendrá sus propios aprendizajes.
Gracias, maestro. Un abrazo. Empiecen siempre por sí mismos antes de querer transformar el mundo a los Muchas demás. gracias, maestro. Muy buen día. Que Buen día pasen a muy todos. buen día. Paz. Hasta mañana. Buenos días a todos. Maestro. Buenos Buen día a todos. Abrazos Maestro. a todos. Maya, buenos días, adiós. Buenos días, mamá. Buen día, Maya. Buen día a todos. Mañana. Maestro, lo siguen los gatos. Hasta mañana, tocallita. Estamos en contacto. Pax. Va.